Yo quería desmentirme de un dato que lo vi en YouTube, en un documental, acerca de eso precisamente, de los 2 días filmados por un cineasta, arriba del edificio de Relaciones Exteriores. Ese video lo mandaron un grupo especial para que se fuera a un lugar a sacarle una copia. Y uno se quedó en la Cineteca Nacional en ese tiempo. Fueron como 10 días después que se realizó eso. No sé qué pasó con el cineasta. Le dieron su lana y se fue. Bueno, eso dice en el documental. Dentro de ese Cineteca permaneció ahí lo original. Después pasó el tiempo y llegó como presidente López Portillo y su esposa, que estuvo dentro de algo de comunicaciones aquí en RTC o no sé cómo se llama. Sí, estuvo ahí su esposa y no sé qué problema hubo y le dijeron que ella misma hiciera un show que hizo que hasta quemaran la Cineteca en ese tiempo, 1980, quién sabe tanto, y dijeron que había desaparecido mucho documento muy importante, pero la copia está en otro lado, pero no sé, en un museo, pero sí está una copia, pero a lo mejor sí todavía existe el documento de la filmación completa de los 2 días, del anterior y del día después. Y ahí va una pregunta para los dos, o a ver el que quiera contestarme, acerca de cuál es el sitio que les impresionó más, que no pudieran imaginarse que ahí hubiera represión, que estuvieran torturando a gente ahí. Sí, en efecto hay un video que se llama Los Rollos Perdidos, que habla de que algunos de a los que se ordenó videofilmar, o sea, Echeverría, le ordenó a Servando González y a su personal, y a los que él contrató, filmar todo el día 2 y parte del día 3, se tomaron el tiempo para hacer una copia y guardarla. Entonces parece que la pusieron en una lata, dice este video, que la pusieron en una lata con el nombre de una película X, por si era algo Ben-Hur, ¿no? Y ahí estaban ocultos, pero que pasaron los años y alguien descubrió que ahí podían estar y se provocó el incendio de la Cineteca. La que estuvo en la Cineteca fue la hermana de López Portillo, Margarita, en Radio, Televisión y Cinematografía. Esa es la historia que se cuenta. Algunos dicen que no es cierto, pero ese video lo que sí muestra es que logra entrevistar a Servando González, y Servando González dice que en efecto lo contrató Echeverría para filmar. Reconoce que llevó varias cámaras de video que curiosamente el gobierno había comprado para ser utilizadas en la Olimpiada, y se estrenaron no en la Olimpiada, se estrenaron el 2 de octubre tomando la manifestación desde la Cancillería, pero también a pie de piso, o sea, andaban filmando a los soldados y la balacera, pero no aparecen los rollos, o se quemaron en la filmoteca o simplemente nunca llegaron ahí, ¿no? Esa es la verdad, eso es lo que pasó. Y de la pregunta del lugar más impresionante, creo que está difícil, pero conozco 2 testimonios de alguien que dice que fue torturado dentro del metro. Él escuchaba el paso del convoy cuando lo torturaban, y él y su esposa, pero no sé, nunca supieron en qué zona del metro, pero decían que era en el metro. Buenas tardes. Un gusto, maestro Salmerón. Mi nombre es Andrés García, pertenecía al colectivo Corre la Voz. En 1988 surgimos como una opción de periodismo libre y democrático con nuestro gran maestro y catedrático Raúl Álvarez Garín, a quien llevo en mi corazón, en mi mente siempre, porque fue mi maestro. Nosotros en Corre la Voz sufrimos la represión salinista como no tienen idea. En ese entonces me di a la tarea de investigar acerca de las casas clandestinas que había en Tlalnepantla, en la sede
del edificio de Mexicana de Aviación. Había presos políticos del 68 y del 71. Algunos ya habían perdido hasta la razón cuando pasamos a verlos. Algo verdaderamente aberrante, asqueroso. Otro edificio que también me conmovió porque fueron torturados ahí, asesinados estudiantes y líderes ahí, el edificio de la Secretaría de la Marina que estaba en la calle de enfrente a la Alameda Central. No recuerdo ahorita el nombre de la calle, pero ahí estaba el edificio y como lo afirma el compañero Salmerón, el gobierno va a desaparecer no solo a las personas, sino también con esa vieja estrategia de la CIA, de no dejar huella de nada, de exterminar cualquier rastro de sus abusos y cualquier rastro de las personas. Me conmueve mucho que siga, maestro estimado, también en pie de lucha, que nuestro compañero Salmerón siga las mejores causas también, y que el pueblo de Iztapalapa esté aquí presente, rememorando, refrescando la memoria, porque no se llevaron un perro, no se llevaron cosas, se llevaron seres humanos, se llevaron a sus familias, se llevaron la integridad y la presencia física y espiritual de las personas. Por eso no debemos olvidar. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Allá, mira. Buenas tardes, mi nombre es José Arturo Ruiz. Me da gusto que se aborden estos temas, que no dejemos todo al pasado y sobre todo que no quede impune los crímenes que se cometieron. Es cierto, en los 70s la represión en México no era solamente para los guerrilleros, era para cualquier activista político. En el 74, en el CCH Sur, donde yo estudié, llegó a tal grado nuestra desesperación que intentamos crear un pequeño grupo para incorporarnos con Lucio Cabañas. Desgraciadamente lo mataron en el 74, nos desanimamos, pero seguimos activos. En esos años, tener un periódico clandestino era motivo para ser desaparecido. Por cargar un periódico que se llamaba Madera, que era el órgano de difusión de la Liga 23 de septiembre, si la policía en la calle de la Ciudad de México lo veía con ese periódico, era motivo para ser desaparecido. De ese tamaño era la represión. Después tuve el gusto de conocer a Rosario Ibarra de Piedra y acompañarla por varios caminos de México. Ella fue la primera mujer candidata a la presidencia de la República en 1982. Una mujer increíble que no ha recibido el homenaje que merece. Gracias a ella no solamente se salvaron vidas, gracias a ella la represión se paró, gracias a ella se ventiló el tema, gracias a ella una mujer valiente, una mujer sumamente dura, porque han de saber que le desaparecieron a su hijo Jesús, que nunca apareció su hijo Jesús Ibarra, que su hijo fue visto en el campo militar número 1 todavía a finales de los años 70, y ella nunca, hasta la fecha, sigue pensando que su hijo está vivo. Ella ya está enferma, tiene muchos problemas de salud, vive en Monterrey, de donde es originaria y donde desaparecieron a Jesús. En Monterrey, en la ciudad de Monterrey, ahí desaparecieron a su hijo. Ella se trasladó a la Ciudad de México para pelear desde aquí, formar el Comité Eureka y pelear por muchos hijos que adoptó. Actualmente hay compañeros que estuvieron presos y desaparecidos que viven en libertad. Uno de ellos que visitamos aquí en la cárcel Santa Marta Catitla en otra huelga de hambre en 1989, que encabezó, ya Rosario Ibarra ya no estuvo encabezando la huelga, pero sí estuvo muy activa,
logramos sacar de la cárcel a Eladio Torres, que estuvo preso aquí en Santa Marta, Catitla. Ahí lo fuimos a visitar por Rosario Ibarra. Gracias a la huelga de hambre fue posible liberar a ese compañero. Y la memoria también hay que llevarla para recordar que aún hay muchos vivos que están impunes, muchos vivos que fueron cómplices en la práctica o por omisión, muchos políticos de esos años que aún viven y que gozan de poder ahorita. Uno de ellos, en 1969, en el informe presidencial de Díaz Ordaz, un joven llamado Porfirio Muñoz Ledo usó la tribuna y dijo que la medida en Tlatelolco había sido una medida patriótica por parte de Díaz Ordaz. Hoy ese Muñoz Ledo sigue en el poder, es un cínico y sobre ellos habría que pedir cuentas. Buenas tardes. Miren ustedes, el hecho de escucharlos, de ver este tipo de manifestaciones históricas, son un cúmulo de antecedentes muy importantes. Es muy importante sus exposiciones, las exposiciones de todos y cada uno de los aquí que se han manifestado, todos en su forma y modo son muy válidas. Y yo quisiera, don José, comentarte una cosa en base a lo que escuché cuando llegué a este foro. Yo soy su servidor, el doctor Álvaro Valentín Paredes Gutiérrez. He dado clases en la Facultad de Derecho. Soy líder estudiantil desde la Preparatoria 5, de donde soy egresado orgullosamente. Soy líder estudiantil también de la Facultad de Derecho y he sido profesor de la Facultad de Derecho. Soy doctor en Derecho. Y me llama mucho la atención tu exposición. A muchas de las personas que comentaste, los conocí personalmente. No tengo la edad, pero como líder estudiantil, en su momento conocí a muchísimas gentes. Sé la situación del Búfalo, sé muchas situaciones de las corporaciones que comentaste, que posteriormente también tuvo Nazar Haro, ¿sí? Y que muchísimas gentes de Policía Federal, Interpol y toda esta cosa, un poquito lo sé. Me llama mucho la atención los comentarios, todos vertidos. Pero déjenme decir, inclusive el comentario que acaba de decir nuestro amigo en base a Porfirio Muñoz Ledo, que lo conozco, he debatido con él, y algún día me pidieron de favor, cuando lo habían corrido de la Facultad de Derecho, precisamente porque se fue a las filas del PRD con Cárdenas, su servidor estaba como líder de la Facultad de Derecho, estudiantil, y ellos me pidieron, y yo accedí, en contra de la voluntad del director de la Facultad de Derecho de ese entonces, Dávalos Morales, a que diera una plataforma y una exposición como profesor que ya no se le permitía por haber dejado las filas del PRI. Yo le permití esa situación, le di la seguridad con el afán de que se expresara, situación que hice. Tuvimos un gran acercamiento, pero no me alejo de lo que dice el compañero, Lo conozco y me parece que es un hombre cínico, es una persona del poder, que se hizo para el poder y ahí sigue. Entonces estoy totalmente de acuerdo con eso y estoy totalmente de acuerdo con muchísimas expresiones aquí y muchísimas que seguramente ustedes han escuchado a través del tiempo. Una cosa nada más, don José Reveles. Yo me quedo lamentablemente en esta situación porque efectivamente he vislumbrado muchísimas cosas a través de mi vida y en este país desafortunadamente, las cosas se quedan incrustadas ahí, José. Se quedan como un mero antecedente. Lamentablemente no trascienden. Estamos hablando de 68, luego de 71, con todo lo que esto derivó. Desde el bazucazo y toda la cosa. Actualmente dirijo y presido una asociación que se llama Hermandad Universidad Politécnico. Y conozco a la mayoría, todos los vivos, que participaron en 68. Mismos que estuvieron en Lecumberri, tanto de la UNAM como del Politécnico. Y no me sorprende absolutamente nada. Me agrada el hecho de escuchar este tipo de manifestaciones, que la gente se documente, que tenga este tipo de antecedentes. Pero también, don José, también, si me lo permiten, hay que ser también muy objetivos, hay que ser muy claros. En este país
como muchos otros de Latinoamérica, la verdad el antecedente nada más queda para ser meramente una especie de cultura. No hay desafortunadamente esa justicia. Escuché a un compañero manifestarse, periodista y demás, que todavía encontraron a mucha gente de ese entonces, cuando oficialmente dicen que nada más fueron 30 y tantos las personas que fallecieron en el 68. Lamentablemente no trasciende. No hay justicia para esas personas. Y yo concluyo diciéndoles esto, precisamente de ahí viene el querer expresarme ante ustedes. Tenemos hace 2 años o 3 años, ya no recuerdo. La mente a veces de nosotros como ciudadanos muy corta. Tenemos las muertes de Ayotzinapa, y perdón que me refiere ya como muertes, porque aquí nuestro compañero manifestó el hijo de Ibarra de Piedra. Todavía piensa que está vivo, ¿verdad? Hay muchas personas que aquí piensan, creen, y ojalá si fuese, Ayotzinapa quiere pensar en la ciudadanía, la nación y todo el mundo quiere pensar que están vivos. Yo creo que lamentablemente no. Entonces el punto y el comentario a Rebeles es, este tipo de situaciones se queda meramente en antecedentes, maestro querido. Ojalá pudiéramos trascender en algo, porque lo de Ayotzinapa está aquí y ya no tenemos nada que hacer. Imagínense lo de 68. Muchas gracias. Gracias, compañero. Allá están pidiendo la voz. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Misael, yo soy aquí vecino de Iztapalapa y me asombra lo que acaban de mencionar. Yo no sabía que existían 2 cárceles aquí que fueron clandestinas en Cabeza de Juárez. Yo siempre paso por ahí, nunca me imaginé eso. Y bueno, es ilustrativo y como me dicen, ¿no? Para recuperar la memoria de las personas que fueron ahí, hay que investigar y hay que documentarlas, hacerlas visibles y para que poder darlas a conocer, ¿no? Y mi pregunta es sí concreta para los dos. Ya que nos están mencionando sobre las cárceles que ha habido en México y más aquí en la Ciudad de México, y hablando sobre el tema de los 43, ¿ustedes creen que los 43 estén en cárceles clandestinas en México o en Guerrero o en algún lugar con lo que mencionan y con lo que están documentando? Bueno, vamos a hacer un comentario sobre las preguntas. Dejamos una pregunta más y hacemos un comentario. Voy a ser muy rápido. Yo todavía tengo la cicatriz de cuando la policía me quiso suicidar en Plaza Tlaxcuaque. Recuerdo cuando Chelo Uranga, que fue mi primer maestra de marxismo, nos platicaba de las golpizas que les dio la policía montada, los Dorados, etcétera. O sea que si hablamos de represión, hay que irnos mucho más atrás. Este país ha sido severamente reprimido desde su independencia. Vas a leer el Periquillo Sarmiento, que ahí jugando, señala varias cosas, ¿sí? Y termino nada más diciendo de que por último, cuando el terremoto del 85 se encontraron todavía osamentas en lo que fue los separos de la Procuraduría en lo que actualmente es Niños Héroes, ¿sí? Es todo. Muchísimas gracias, compañero. En efecto, ese terremoto descubrió unos cadáveres de detenidos tanto en el edificio como en la cajuela de un auto, ahí en las calles de Héroes, ¿sí? Comentar un poco generalmente, a propósito de que mencionaron a los 43, van a ser 5 años ya de los acontecimientos del 26 y 27 de septiembre de 2014, y hay una evidente cambio de actitud por parte del actual gobierno con respecto a los anteriores, porque ahora resulta que hay una comisión de la verdad para el caso de Ayotzinapa, específicamente, que se anunció el primer día de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y el hecho irreversible y también que no puede ser desmentido, que ellos tienen oficinas dentro de la Secretaría de Gobernación, en Bucareli. Los familiares de los desaparecidos están despachando ahí. Ahí sesionan, ahí tienen reuniones, ahí dan seguimiento a las investigaciones. Ahí tuvieron ya un encuentro con el secretario de la Defensa
que les va a permitir ingresar al batallón, que han estado peleando durante más de 4 años y medio, a entrar al 27 batallón de Iguala. Yo no sé si van a encontrar algo, evidencia o lo que sea, pero bueno, hasta ahora se les había impedido, ¿no?, tener acceso a información que poseen el área de inteligencia de la Secretaría de la Defensa, porque es obvio que participaron soldados, participaron marinos, participaron federales, junto con los agentes estatales y municipales en esta desaparición masiva de jóvenes, cuyo destino pues no se puede abiertamente dar por liquidados, en tanto no se sepa exactamente qué pasó con ellos, ¿no? Esa es la posición de todos los grupos colectivos de familiares. Por eso el grito de vivos los llevaron, vivos los queremos, no porque piensen o no piensen que estén muertos posiblemente, sino que dicen: a mí dime dónde están sus restos si es que están muertos. Mientras tanto siguen vivos. E incluso la legislación habla de un delito imprescriptible. O sea, no prescribe mientras no aparecen. Si pasaron 40 a 45 años, no importa, no prescribe. Y bueno, solo para completar un poquito sobre esto, la desaparición es parte de la misma estrategia de aplicar una desaparición que no se sepa si están vivos ni muertos. Pero bueno, hace un rato el compañero decía que habían encontrado personas vivas aún en un edificio. Pero bueno, ahí hace rato también el maestro Pepe había comentado que el Comité Eureka, por su lucha, logró la liberación de cerca de 160 detenidos desaparecidos. Entre estas personas que fueron liberadas, contaban que había más gente ahí que nunca fue liberada. Hablaban de personas que llevan incluso años. Hay incluso el dato de una persona que fue liberada después de 5 años de estar detenida, desaparecida. Ahora, aquí hay algo importante que mencionar, y es: si ustedes tienen idea o se imaginan qué es estar en una condición de desaparición, si en algún momento lo han pensado. Les explico un poco cómo, gracias a estos relatos se ha reconstruido un poco lo que era estar en estas condiciones, y era estar desnudos, encapuchados o vendados de los ojos en lugares sumamente insalubres, con fríos, con mucha humedad o expuestos al sol. No se les daba de comer, casi, solo una vez al día. Se les daba comida muy picante o dura o quemada. No se les daba agua, el agua la tenían que sacar del excusado, un excusado que obviamente no tenía palancas, tenían que meter la mano. Y además eran torturados y golpeados 3 veces al día. Imagínense estar en esas condiciones por lo menos una semana. Ahora imagínense 5 años. Esa es una realidad que vivió esta gente. Y entonces, hace no mucho, unas personas que fueron liberadas decían que ellos, su esperanza era pensar que alguien estaba luchando por ellos afuera, y que cuando ellos fueron liberados se quedaban con la esperanza a los otros, y por eso ellos no dejaban de luchar por los que se habían quedado. Entonces, por eso es las implicaciones de luchar y del grito de vivos los llevaron, vivos los queremos, y no solamente es decir si están vivos o están muertos, sino que es parte de la estrategia de terror, de crear la zozobra en la sociedad. Ya, sería todo. Gracias. Pues quisiéramos preguntar si hay alguna otra duda, inquietud, comentario para nosotros. Sí, señora. Pues sí, es un comentario, y es que hace unos 2 meses más o menos vi a Pablo Cabañas, hermano de Lucio, y me decía que lo habían citado para ver de qué manera se le resarcía por el daño, todo el tipo de daños que recibieron ellos y su familia. Y pues resulta esperanzador, por lo menos, el saber que existe la posibilidad de que estos hermanos que lucharon, que dieron la cara y que sacrificaron
sus vidas y las de muchos de sus familiares, que tengan, pues no tan solo nuestro reconocimiento, ¿no?, sino también que haya la posibilidad de que este gobierno, ojalá que sí, pueda reconocer resarciéndolos de todos los daños de los que fueron objetos. Y esa es la pregunta también. ¿Ustedes creen que sea posible, que sí pueda, porque fue Pablo mismo quien a mí me lo comentó? Entonces, nada más quisiera pues como reafirmar esta idea de posible compensación por todos los daños sufridos para estos pues héroes populares que están pues tan presentes, tan vigentes, y que ahorita pues ya no sentimos esa presión, ya no le tenemos tanto miedo a la policía como en aquellos tiempos, ¿no? Pues espero que haber sido clara y no quiero abusar del tiempo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Nosotros estuvimos con Pablo Cabañas hace unos días. Él acudió a la inauguración de este sitio que dio pretexto para esta plática. Él estuvo ahí presente con algunos de sus familiares. Ahí nos enteramos que hay 58 de apellido Cabañas y de apellidos. Él hizo un libro hablando del joven Lucio Cabañas y hace el árbol genealógico de toda la familia, o lo que él recuerda, y son por lo menos 58 personas, 58 guerrerenses mexicanos que deben ser reconocidos como víctimas de persecución extrema, de maltrato, de tortura, de encarcelamiento clandestino, porque algunos estuvieron casi 2 años en el campo militar número 1. Entonces, parte del reconocimiento del actual gobierno es que sí tienen derecho a que se les repare el daño. Es decir, no solo se trata de la memoria, la verdad, la justicia, la reparación del daño, sino impedir que esto vuelva a ocurrir. Y ellos están trabajando en esto. O sea, son considerados sujetos de atención en este sentido. Hay una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que debe darles esta reparación no solo a los Cabañas, sino, lo decía yo hace rato, más de 500 víctimas solo del estado de Guerrero. Entonces sí es verdad que están en diálogo con el gobierno para tratar de que estas cosas se recuerden, se imparta justicia, se repare el daño y que no vuelvan a ocurrir. Ok, por alusión de compañero, ¿cómo están? Miren, en 1985 acudimos al edificio de Mexicana de Aviación, que estaba ubicado, digo estaba porque ya lo desaparecieron, en la avenida Sor Juana Inés de la Cruz, en el centro de Tlalnepantla, y ahí tenía su sede la Procuraduría General de Injusticia del Estado de México. En una visita sorpresa que hicimos 2 amigos y un servidor, acudimos a preguntar por unas personas de los Reyes Iztacala. Éramos jóvenes, muy inquietos. En el área de los separos de este edificio entraban y salían los clásicos piporros con sus bototas y su pistolota al cinto y creyéndose los reyes del país, ¿no? Los policías judiciales, nefastos de Tlalnepantla. Eran los tiempos de Alfredo Ríos Galeana y tenía aterrorizada a la población del municipio. Tiraban a la gente viva al río de los Remedios. No sé cuántos huesos encontramos ahora que taparon el río para hacer la autopista Remedios-Ecatepec, Naucalpan-Ecatepec. Allá anduvimos removiendo la tierra que sacaban las máquinas del río de los Remedios, sacábamos rodillas, codos, fémures, cráneos. Pedíamos la presencia de los ministerios públicos, nunca llegaban. Esa zona de operación en Tlalnepantla
justamente en los separos de la Procuraduría, yo pude ver, porque empezamos, después de preguntar por las personas que fuimos a buscar, unos jovencitos, empezamos a escuchar cómo torturaban a la gente en los separos, empezaron a escuchar ruidos de jóvenes y de gente adulta, y se oían descargas de electricidad y gritos descomunales. De veras que es traumatizante cómo esos policías cobardes torturaban a la gente, y nos metimos, evadimos ahí el asunto de que si nos ven, un amigo que se llamaba Andy, que en paz descanse, me dijo, mira, vente, vamos a meternos por acá, vamos a ver qué hay ahí, de dónde vienen esos gritos, y pudimos ver que estaban torturando a dos jovencitos. Faltaba que eran los que íbamos a preguntar, pero no, afortunadamente no eran, pero desafortunadamente eran otros ciudadanos. Y todo eso quedaba en las mazmorras de ese lugar, de ese sitio que no tiene mucho tiempo que cerró, si acaso tendrá unos 10 o 12 años. Y allí, entre esos muros, estoy seguro que hay, y hubo, porque lo vimos, una persona en una celda especial, casi pegada a la mazmorra de las torturas, donde les daban descargas eléctricas a los muchachos. Allí pudimos platicar con un señor barbón que nos dijo que se llamaba José y que estaba en compañía de otro, pero ya muy demacrado el señor. Dice, no, yo no voy a salir nunca de aquí, yo vengo desde el 68, me tienen aquí encerrado, a mí y a él. Nada más nos dijo el nombre de él, y el nombre de la otra persona no nos lo dio, pero yo soy testigo de que allí en esas mazmorras de Tlalnepantla, allí hubo dos perseguidos del 68, más bien desaparecidos, porque los vimos, y luego acudimos con un regidor de entonces PRD, para ver de qué manera podíamos hacer público ese asunto, citar una conferencia de prensa o algo para empezar a mover derechos humanos, y nada más nos dieron la vuelta y la vuelta y la vuelta, y hasta la fecha que ese edificio se comió, porque trasladaron entonces a los torturadores, a los asesinos, a los cobardes, nada más los cambiaron de lugar y ahora siguen. Eso es lo peor, compañero. Buenas tardes a todos, es conmovedor esto. Dígame, compañero. Disculpe, ¿cuál era la dirección del lugar? Es la calle, es el edificio de la Mexicana de Aviación, en la calle Sor Juana Inés de la Cruz. Está a 2 cuadras de lo que es hoy el Palacio Municipal, donde está la sede de la Cruz Roja, y junto a la Cruz Roja, que tenía sus instalaciones a un costado de la Procuraduría. Hasta ahí también se podían oír los gritos de los torturados. Sí, es la calle Sor Juana Inés de la Cruz, en el centro de Tlalnepantla, la sede de la Procuraduría de Justicia del Estado de México. A mí me consta y lo puedo jurar por Dios con mi mano en el corazón. Gracias. Me referiré a un lugar común acá en el pueblo de Iztapalapa, donde sirvió de tortura principalmente a las mujeres. Aquí en el paraje Santa Rosa, que está ubicado en la parte norte de los 8 barrios, donde estaba la chinampería, donde está la central de abastos. Entre la central de abastos, teniendo como referencia eje 5 sur y eje 6 sur, está ahí unas instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad. Ahí llevaban principalmente a las mujeres para torturarlas, las metían en un cuarto y dejaban correr el agua y metían los cables de luz, pues se escuchaba, pues era un hueco, era una chinampería. Nos dimos cuenta, fue como en el 71, 72 más o menos, ya tendría yo 25, 26 años. Es lo que quería comentarles sobre Iztapalapa con relación a esa experiencia de tortura. Gracias. Gracias. Muchas gracias.
Hola, buenas tardes. Bueno, antes que nada, agradecer a José Reveles todo este trabajo de investigación que ha hecho en relación a pues todos los grupos de narcotráfico y toda la delincuencia organizada. De verdad, qué bueno, porque así vamos conociendo lo que la mayoría de la población desconocemos, ¿no? Entonces, por ese lado, pues muchas gracias por esa labor, esa entrega y esa pues valentía con todo esto que estamos padeciendo. Pero yo creo también que al conocer esto, yo creo que parte de todo lo que se ha comentado ha sido lo que nos ha hecho reaccionar como ciudadanía, como población. Ya no queremos esto. O sea, esto es por lo que de verdad nosotros dijimos, tiene que cambiar este país, y aunque muchos lo dudaban y todavía lo dudan, se tiene que hacer. Y yo creo que estamos en este momento de transición, esta generación, de los que estamos aquí y algunos jóvenes, somos la transición de este cambio que debemos impulsar nosotros, no nada más el gobierno, a nosotros, a cada uno de nosotros, cada cabeza, de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestros padres, cada uno de nosotros tenemos que, con esta información, decir ya basta, y nosotros hacer ese cambio y esa transformación, porque si no lo hacemos y lo vamos a seguir dejando a los gobiernos, esto no va a cambiar. Entonces, yo creo que estamos en este momento, de verdad, de informarnos, primero que nada, informarnos. Segundo, pues hacer acciones, porque si no nos informamos, y participar, porque también si queremos que nada más uno haga lo que nos corresponde a todos, otra vez volvemos a permitir que haya sátrapas, que haya asesinos y rateros gobernando nuestro país. Afortunadamente estamos en este cambio que en menos de un año nos han demostrado que sí se podían hacer las cosas bien, y si no lo impulsamos, no esperemos ni nos estemos lamentando llegar como Argentina, llegar como Venezuela, llegar como Ecuador, llegar como Perú, donde se permitió esa derecha que no quiere perder sus privilegios, que otra vez nos vaya como nos ha ido con estos gobiernos priistas, panistas y todo lo que hemos tenido anteriormente, ¿sí? Entonces, esta generación tiene que ser la generación del cambio, de la transformación verdadera, pero no nada más nuestro presidente, que es el que está dando en la madre en todos los pueblos y en todos los lugares de este país, ¿sí? Entonces, parte de todo este cambio tiene mucho que ver con los periodistas que se han comprometido a investigar y hasta arriesgarse, porque también cuántos periodistas asesinados han habido por de veras cumplir su labor y su trabajo. Entonces, pues qué bueno, de verdad muchas gracias, y pues vecinos, en cada uno de nosotros está este cambio, no esperemos que lo que ya pasó y que todavía existe, porque hay resistencias, tenemos que sacar eso y quitarlo, pero desde nuestras colonias y nuestros barrios. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A mí me da mucho gusto que ese tipo de intercambios hagan surgir estas denuncias, estas revelaciones, porque son cosas que no todo el mundo conocemos. Incluso aquellos que nos dedicamos a investigar, pues no las conocemos, por el caso del Estado de México, la calle Sor Juana y estos supuestos sobrevivientes, o que se hubiera utilizado una instalación cerca de la central de abastos para torturar mujeres. En fin, todo esto nos ha ocurrido afortunadamente también con el sitio de memoria que está ahí en Circular de Morelia número 8. Cuando puedan, visítenlo, realmente vale la pena informarse, escuchar, ver, leer sobre este pasado pues vergonzoso de nuestro país, represivo, y eso sirve también allá para que lleguen sobrevivientes, personas que dicen, revelan haber padecido persecución en el pasado, pero que llegan con documentación que ya sacaron del Archivo General de la Nación, en donde dice: aquí está mi expediente, aquí a mí me persiguieron, y en todo este tiempo no han logrado hacer una denuncia formal, ¿no? Porque no se las admitían los agentes del Ministerio Público, y ahora quieren empezar a hacer un camino
de que se les reconozca como víctimas. Sí, sobre todo hay que partir de la idea de exigir la verdad de lo que pasó. Y creo que ese es el primer paso para llegar a la justicia. Si, vaya, con esta que contó el compañero del lugar de Tlalnepantla, creo que es muy importante para ir conociendo los sitios desde los cuales operó, porque fue una red gigantesca que sobresale del Distrito Federal, llega a todos los estados, en todas las ciudades hubo este tipo de lugares, incluso en poblaciones rurales se utilizaron rancherías, bueno, ranchos de empresarios para hacer este tipo de cosas. Entonces creo que si todos vamos aportando un poco de lo que conocemos, podemos ir armando este rompecabezas y sostener estas investigaciones que nos pueden llevar a sobre todo la verdad, que es lo que piden las familias. Quieren saber dónde están y qué ha sido de ellos. Y bueno, a partir de ahí, pues, como les decía, ir construyendo la justicia. Y sería todo por mi parte. Gracias. Solo les cuento una anécdota que para que vean lo que puede producir este rescate de la memoria. Hicimos un documental no tan ambicioso porque tenemos más de 30 personas más que no fueron entrevistadas, pero de los que sí pudieron dar su testimonio, 12 o 13 de ellos, al final ya estando en edición este documental, yo pude conocer, yo me dedico a esto hace muchos años, a estos temas, pero yo no sabía de estos muchachos que eran de Sinaloa y que estuvieron en el campo militar número 1. Entonces me dieron su testimonio que ni siquiera grabé porque pienso hacerlo después, ya con cámara y micrófono. Estuvieron 11 meses, casi un año, adentro del campo militar número 1. ¿Cómo saben que estaban en el campo militar número 1? Porque dicen que un día hicieron una escalerita, ¿no? Uno encima del hombro del otro, hasta asomarse a unas ventanas altas que estaban ahí y vieron caballerizas, vieron lugares donde le daban alimento a los caballos y agua, vieron a soldados vestidos de verde, o sea, con su uniforme, y por tanto estaban adentro de un campo militar número 1, porque escuchaban el ruido de los vehículos también, escuchaban cuando entraban los camiones y casi ubican la puerta en la cual ellos estaban. De hecho, yo tengo la referencia de la puerta número 8 del campo militar número 1, que es la más cercana a donde estaba la prisión, que se denominaba el metro porque era subterránea. Se entraba por la oficina del general Francisco Humberto Quirós Hermosillo, luego había una salita de banderas y luego estaba la entrada al sótano en donde estuvieron presos muchos mexicanos. No ha llegado el momento, tal vez no sea la coyuntura oportuna y precisa, pero yo creo que un día vamos a llegar y vamos a entrar ahí. ¿Para qué? Pues para ver realmente dónde estaban ubicados y qué hacían y qué pasaba ahí. De hecho, el otro día, en su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que los sótanos de gobernación habían de ser investigados. Después de eso fuimos a recorrerlos, encontramos 2 sótanos. No quiere decir necesariamente que ahí hubiera gente presa y torturada, pero sí que existen los sótanos de gobernación y que hay que investigar a ver si pasó algo ahí, ¿no? Entonces hay como un despertar, como un hambre de saber más y de ir construyendo sitios en donde la gente pueda ser informada de lo que pasó en nuestro país. Y digamos que parecernos un poco a lo que ya hicieron los argentinos y los chilenos, ¿no? Nos habían dicho que iban a venir las personas de la anterior mesa, pero parece que no ocurrió. Así es que... Nada más una pregunta, como que ¿cuál sería la intención de tener tanto tiempo a las personas ahí presas? O sea,
no las mataban ni nada, y tanto tiempo presas, o sea, ¿cuál es la intención? Pues ese es el problema de investigar, no tenemos bueno, hay muchas teorías, pero lo que pasa es que está muy poco documentado esto del tiempo que la gente duró, porque muchos de ellos ya no quisieron volver a contar lo que habían pasado. Existen muy pocos testimonios de este tipo, como el que mencionó el maestro Pepe, y entonces eso impide reconstruir bien a bien el tiempo que duraban ahí dentro y sobre todo como qué hacían día a día. Sabemos que, bueno, parte de esto es por las condiciones en las que los tenían, de torturas, violaciones, todo este tipo de cosas. En algunos casos incluso se llevan a la familia completa ahí, incluyendo niños o mujeres embarazadas o ancianos, ahí los tenían. Bueno, yo mencioné al maestro Pepe, a la familia Cabañas, pero hay otras familias que también fueron desaparecidas por completo en estos sitios. ¿Perdón? Así, los Teclaparra es una familia cercana de aquí, bueno, Ciudad Neza, que casi toda, desde la mamá a 2 hijas y un hijo se los llevaron en diferentes momentos, pero están desaparecidos. Y parece ser que es una condición de querer seguir castigándolos como una especie de cadena perpetua, tomando en cuenta que en México no había grandes penas y a la gente que detenían se les acusaba en muchas ocasiones por delitos de sangre. Entonces probablemente era como una especie de cadena perpetua, pero una cadena perpetua bestial. Bueno, esa podría ser una teoría, pero pues no sabemos, como también decía hace un momento el otro compañero, de que había gente que solo fue detenida por repartir o portar el periódico Madera. No habían participado en ningún otro, en ninguna situación que tuviera que ver con armas o algo así, y eran llevadas ahí, y también se les daba el mismo trato. Entonces es como parte del enigma que hay por reconstruir, y que bueno, es un poco interesante, por así decirlo, conocer por qué pasó todo esto, por qué en Argentina, en Chile, se les mantenía unos meses, se les ejecutaba, ahora se sabe, se les aventaba al mar, pero acá no, acá pasaban este tipo de cosas, y pues es parte del gran enigma, y por eso la necesidad de conocer los lugares, de investigar los lugares, qué ha sido de ellos, y también tener acceso a sus archivos, por aquello que les decía que todo está registrado. Todo eso debe estar en algún lugar, como estas cintas que mencionaba el maestro Pepe que se grabó lo del 2 de octubre. Es parte del gran rompecabezas que nos queda. Bueno, nada más finalmente, hay un antecedente histórico que se denomina el decreto de noche y niebla, que en alemán tiene NN, en inglés, en varios idiomas, y en español también, NN. Los NN se les llama los desaparecidos, porque son objeto de una política explícita para desaparecerlos. Encontraron un grupo de varios miles de judíos y otros perseguidos en la época hitleriana que estaban en la lista de los NN. El propósito del NN era que no se supiera jamás su nombre, ni el lugar de reclusión, ni el porqué. Entonces parte un poquito de esa inspiración lo que ocurrió en América Latina, yo digo que como una política continental de parte de los Estados Unidos, porque ocurrió lo mismo en México, un país donde no hubo dictadura militar, o hubo, como decía Vargas Llosa, la dictadura perfecta, pero ocurrió sobre todo en países con dictadura militar. Entonces esto es como una línea de acción represiva desde Washington, y México obedeció abiertamente a eso. De hecho, la CIA nace en 1947 y la Dirección Federal de Seguridad nace en 1947, simultáneamente a este órgano de los Estados Unidos, el órgano criminal mexicano. Entonces ese tipo de cosas nos hace pensar que hay que ir reconstruyendo la historia para llegar a saber exactamente dónde estuvieron los pactos secretos para que se pusiera en práctica esta política represiva. Muchas gracias. Gracias.